Hola a todos amigos, hoy vamos a operar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico. Y para ayudar al análisis técnico vamos a emplear el indicador Awesome Oscilador en Pocket. Este indicador nos mostrará qué volúmenes predominan en el mercado, si al alza o a la baja. Esta información a su vez nos será de gran utilidad para analizar el mercado. Bueno amigos, vayamos por partes. Ahora les voy a recordar cómo funciona este indicador. Ya lo tengo conectado y todas las configuraciones están en sus valores predeterminados. Como pueden ver, se encuentra debajo del gráfico, consta de una línea horizontal con la marca en cero, a cuyos lados se va formando un histograma verde o rojo. La señal de este indicador aparece, por ejemplo, en el momento en que comienza a formarse un histograma verde. Esta situación nos indica que están creciendo los volúmenes al alza y que en breve se espera un movimiento alcista. En consecuencia, en un caso así, podríamos abrir una operación al alza siguiendo la tendencia alcista. Y cuando, por ejemplo, se forma un histograma rojo, esto nos dice que los volúmenes de baja están aumentando y que en breve se espera un movimiento a la baja. En consecuencia, en esta situación, podríamos abrir una operación a la baja siguiendo la tendencia descendente. Asimismo, cuando el precio se mueve dentro de un cierto rango o canal, en esos momentos el indicador puede formar alternativamente un histograma verde o rojo, ya que no existe un movimiento claro y definido en una dirección. Por eso este tipo de situaciones es mejor dejarlas pasar. Sin embargo, el indicador muestra muy bien los puntos de giro después de un movimiento fuerte y definido. También, por supuesto, amigos, al usar este indicador no debemos olvidar los niveles de soporte y resistencia, ni dejar de prestar atención a la situación general del mercado en su conjunto. Solo una combinación correcta del análisis técnico junto con el indicador nos puede dar buenos resultados. Asegúrense de ver este video hasta el final, es posible que este método de operar les guste y que también logren obtener buenos resultados con esta estrategia. Bueno amigos, ahora les propongo comenzar nuestra sesión de trading y buscar el primer punto de entrada. Aquí les propongo abrir inmediatamente una operación de 1 minuto al alza, porque vemos que en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. También observamos que el precio ha llegado a ese nivel y ha comenzado a superarlo. Es decir, en este momento está ocurriendo una ruptura de nivel de resistencia. Además, vemos que en el indicador se está formando un histograma verde, lo que significa que los volúmenes al alza están aumentando y que pronto se espera un movimiento hacia arriba. Justamente en este movimiento alcista, durante la ruptura de nivel, es donde intentaremos obtener beneficios. Por lo general, en este tipo de situaciones, 1 minuto suele ser suficiente. Espero que también esta vez logremos aprovechar este movimiento. Bien, ahora esperemos el resultado de esta operación. Muy bien amigos, nada mal, como pueden ver el precio sigue moviéndose hacia arriba y obtenemos ganancias. Hemos logrado aprovechar este movimiento. Como ven, también el indicador resultó ser acertado y nos mostró un buen punto de entrada. Amigos, como pueden observar, en combinación con el análisis técnico, las señales del indicador funcionan bastante bien. Espero que hayan entendido el principio de funcionamiento de este indicador. Es precisamente en este tipo de situaciones de mercado donde hoy intentaremos obtener ganancias. Así que les propongo continuar operando. Bien amigos, aquí en la parte inferior tenemos un nivel de soporte. También vemos que los máximos del precio se están actualizando, pero cada vez son más bajos que los anteriores. Justo en este momento está ocurriendo una especie de presión sobre el nivel de soporte. Además, observamos que en el indicador se está formando un histograma rojo, lo que significa que los volúmenes de bajada están aumentando y que en breve se espera un movimiento hacia abajo. Aquí abriremos una operación de 2 minutos a la baja. Es muy probable que en breve el precio continúe descendiendo, es decir, que el nivel de soporte sea roto. Precisamente en este movimiento intentaremos obtener beneficios y he elegido un plazo de 2 minutos con un margen adicional, porque el precio puede moverse dentro de una zona de consolidación. También puede ocurrir un retroceso al alza, por eso tomando en cuenta estos posibles movimientos elegimos un tiempo con reserva. Por lo general, en la mayoría de los casos, este plazo suele ser suficiente. Amigos, quiero recordarles que en mi Telegram canal encontrarán contenido único con estrategias, consejos y análisis que realmente pueden llevar sus habilidades al siguiente nivel.
Muy bien amigos, nada mal, el precio efectivamente continuó descendiendo, además como pueden ver el nivel de soporte fue roto. También habrán notado que mientras se formaban las velas y teníamos abierta nuestra operación, en el indicador llegó a aparecer un histograma verde. Esto ocurrió porque el indicador reacciona a todos los movimientos del precio. Es decir, durante una tendencia bajista pueden ocurrir retrocesos en dirección contraria. El precio también puede moverse dentro de una zona de consolidación. El indicador reacciona a todos esos momentos y puede llegar a mostrar un histograma verde. Por eso, amigos, no debemos confiar únicamente en las señales del indicador. Como ya dije antes, solo una correcta combinación del análisis técnico y los indicadores en conjunto nos dará buenos resultados. Antes de abrir una operación realizamos un análisis técnico. Vimos visualmente que la tendencia general del precio iba hacia abajo. También notamos la presión sobre el nivel de soporte. En el momento de abrir la operación se formaba un histograma rojo. De este modo entendimos que con gran probabilidad en breve se esperaba un movimiento bajista. Precisamente considerando todos esos factores, abrimos la operación a la baja. Incluso si hubieran visto esta situación un poco más tarde y en ese momento se estuviera formando un histograma verde, yo igualmente habría abierto aquí una operación a la baja. Porque, como dije, lo primero a lo que prestamos atención es a la situación general del mercado. Es decir, entendemos visualmente que el precio en su mayoría se mueve hacia abajo. También entendemos que se forma un histograma verde porque el indicador reacciona a los retrocesos al alza, pero al mismo tiempo el potencial general del precio sigue siendo bajista, es decir, la tendencia descendente mantiene su dirección. Además, los máximos se actualizan y son cada vez más bajos. Justamente así, amigos, es como hay que pronosticar el movimiento futuro del gráfico teniendo en cuenta todos esos factores. Solo de esta forma podrán aumentar el porcentaje de operaciones rentables. Como pueden ver, el precio siguió moviéndose hacia abajo y el histograma rojo continuó formándose. Esto significa que nuestro análisis técnico junto con las señales del indicador realmente funcionan. Ahora sigamos adelante. Bien amigos, aquí tenemos un nivel de resistencia. También vemos que después de tocar el nivel el precio retrocedió hacia abajo. Y tras ese retroceso el precio volvió a girar y se está acercando nuevamente a nuestro nivel. En este momento está ocurriendo una especie de presión, pero al mismo tiempo observamos que el potencial general del precio sigue siendo alcista. Es decir, los mínimos principales se van formando cada vez más altos. Aquí abriremos una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente, ya que además vemos que nuestro punto de entrada está confirmado por el indicador. En este momento se está formando un histograma verde, lo cual significa que en breve se espera un movimiento hacia arriba. Es muy probable que el precio continúe avanzando hasta el nivel e incluso es bastante posible que lo supere. Ahora observemos el gráfico y veamos cómo se cerrará nuestra operación. Pues bien amigos, nada mal, el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba. Además el nivel de resistencia fue superado, aquí obtenemos ganancias y esos 2 minutos nos resultaron más que suficientes. También en esta situación pudieron notar que en cierto momento apareció un histograma rojo, lo que significó que el indicador reaccionó a una leve pérdida de fuerza del precio. Sin embargo, el gráfico continuó su movimiento ascendente y como ven, el nivel de resistencia fue roto. Es precisamente de este tipo de situaciones de las que les hablé antes. También vemos que después de formarse el histograma rojo, nuevamente comenzó a formarse el verde. Y en este momento continúa el movimiento alcista. Es decir, como pueden entender amigos, no hubiera sido correcto abrir una operación al bajo solo porque se estaba formando un histograma rojo. Porque lo importante es tener en cuenta la situación general del mercado. Visualmente vemos que el precio se mueve principalmente hacia arriba. También notamos esa presión sobre el nivel de resistencia y esto nos dice que lo más probable era que el precio siguiera subiendo. Por eso en esta situación era más lógico abrir una operación al alza tal como hicimos. Es por eso amigos que es tan importante prestar atención primero a la situación del mercado y solo después a las señales del indicador. Bien, ahora les propongo continuar con el trading y buscar el siguiente punto de entrada.
Aquí en la parte superior tenemos de nuevo un nivel de resistencia. También vemos que después de un retroceso hacia abajo el precio se dio la vuelta y otra vez se está acercando a nuestro nivel. En este momento también se nota cierta presión y al mismo tiempo observamos que el precio tiene un buen potencial de subida. Además vemos que en el indicador se está formando un histograma verde. Esto significa que los volúmenes al alza están creciendo y que pronto se espera un movimiento alcista. Les propongo en esta situación abrir una operación de 2 minutos al alza siguiendo la tendencia ascendente. Con gran probabilidad en breve el precio continuará moviéndose hacia arriba, es decir, el nivel de resistencia será roto. Precisamente en este movimiento ascendente intentaremos obtener ganancias. Ya hemos trabajado anteriormente con una situación similar y espero que también esta vez 2 minutos sean suficientes. Ahora observemos el precio y esperemos el resultado. Ahora mismo somos una familia pequeña y justamente por eso es el mejor momento para unirse. Aquí podrán aprovechar todo el valor que comparto día a día y crecer junto conmigo. Pues bien, además el precio realmente continuó su movimiento hacia arriba. También el nivel de resistencia fue roto. Aquí obtenemos un excelente y seguro resultado positivo. Además el indicador volvió a ser acertada y nos señaló un buen punto de entrada. El precio tiene un gran potencial alcista y hemos logrado ganar en este movimiento. Todo va bastante bien hasta ahora, así que continuamos con nuestra operativa. Bien amigos, aquí podemos ver que en este momento se están formando bolas rojas. Les propongo abrir inmediatamente una operación de 1 minuto a la baja porque observamos que en la parte superior tenemos un nivel de resistencia. También vemos que el precio llegó hasta este nivel con velas verdes bastante fuertes e impulsivas. Después de eso, el precio reaccionó, rebotó desde ese nivel y empezaron a formarse velas rojas. Al mismo tiempo vemos que ahora se está formando un histograma rojo, lo que significa que están aumentando los volúmenes de venta y que en breve se espera un movimiento descendente. Precisamente en este retroceso bajista, después del rebote desde el nivel, intentaremos obtener beneficios. Creo que en esta situación 1 minuto será suficiente ya que el precio se está moviendo con bastante impulso. Bien, ahora observemos el precio y esperemos el resultado. En cuanto a brokers, tras probar varias plataformas, mis favoritas son Codex y Pocket Option. Son rápidas, seguras y muy fáciles de usar, perfectas tanto para principiantes como para traders con experiencia. Todos los enlaces los tienen en el comentario fijado. Excelente amigos, el precio efectivamente continuó su movimiento hacia abajo y obtenemos ganancias. El indicador una vez más resultó ser acertado y nos mostró un buen punto de entrada. En la mayoría de los casos este tipo de situaciones en el mercado se desarrollaron de forma excelente, así que continuemos con el trading y busquemos más momentos interesantes. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte, también vemos que en este momento continúa un movimiento bajista. El precio se está acercando al nivel, aunque todavía queda espacio hasta alcanzarlo. En el indicador, mientras tanto, se está formando un histograma rojo. Los volúmenes de ventas siguen creciendo, lo que significa que en breve también se espera un movimiento hacia abajo. Aquí les propongo abrir una operación a la baja de 2 minutos siguiendo la tendencia descendente. Con gran probabilidad el precio seguirá avanzando hacia el nivel. Precisamente en este movimiento bajista intentaremos obtener beneficios. Espero que esta vez también 2 minutos nos resulten suficientes, incluso teniendo en cuenta la posibilidad de una consolidación. Pero ahora ya se ha formado una vela roja bastante impulsiva. Bien, observemos el precio y veamos el resultado. Amigos, muy bien, el precio realmente continuó su movimiento hacia el nivel y esta vez incluso rompió ese soporte. Aquí conseguimos un resultado positivo, claro y seguro. 2 minutos nos bastaron perfectamente. Una vez más, el indicador fue acertado y nos mostró un buen punto de entrada. Mientras tanto, en mi cuenta ya tengo más de $3,000, así que termino la sesión de hoy. Muy bien hecho si llegaron hasta el final de este video. Espero que les haya gustado y que se lleven algo útil. Les animo a probar este indicador por su cuenta, buscar oportunidades en el mercado y practicar lo máximo posible. Con el tiempo, sin duda, empezarán a ver buenos resultados. Además, les invito a unirse a mi canal de Telegram donde comparto señales gratuitas. Para acceder, solo tienen que escribir la palabra ganador. Con esto me despido, suscríbanse, dejen su like y muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.